Buenas noches. Profesor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Bueno, por el momento somos los dos. Vamos a ver. Esperar que entren los demás. Vamos a esperar un par de minutitos. Si no, arrancamos porque el tiempo se nos va volando y somos esclavos del tiempo, ¿no? ¿Qué tal, Eri? ¿Cómo vas con tus tareas? Ahí, profesor, avanzando poquito a poquito. ¿Sí? Ya, Sí. perfecto. Yo, les paso un mensajito ahí al WhatsApp grupal, ¿no? Para que tengamos más acercamiento en cuanto a lo que corresponde a cualquier inquietud que tengan ustedes, ¿no? En primer orden, perdón, me comenten, ¿no? Cualquier duda, ¿no? Como ya les digo, siempre es importante en todas las tareas que se van dejando leer y entender, ¿ya? Si a pesar de leer las cosas o las instrucciones para el desarrollo de cada tarea semanal no lo entienden, consúltenme, no tengan ningún problema, consúltenme, para eso estoy, ¿no? Y si hubiera algo que de repente quizás no recuerde o no sepa en ese momento, igual yo me voy a preocupar de buscar la respuesta correcta para que ustedes puedan aprender. Y como ustedes entenderán, a veces pues uno no puede tener todo en la cabeza. Es como un abogado, igual un abogado, ¿no? Que cuando, por ejemplo, tiene un caso y es una ley que tiene que estudiarla, nuevamente agarra su libro y empieza a repasar y recuerda conceptos, ¿no? Entonces es igual, en todos sitios es igual, ¿no? Salvo pues que seas pues una eminencia, ¿no? Que conozca, ¿no? Solamente como o Einstein, ¿no? Que fue un científico famoso, pero es importante que nosotros no nos quedemos callados, ¿no? Lo importante es a veces es aprender, eso es lo importante. Y como también la vez pasada no recuerdo si es que les he dicho, es también aconsejable que entre ustedes establezcan sinergias, ¿no? Sinergias en cuanto a lo que es acercarse más como ustedes como compañeros, ¿no? Eh, Siempre diré que dos o tres cabezas piensan mejor que una sola. Entonces, van a haber ejercicios, ¿no? O de repente inclusive hasta de cotizaciones que vendrán a futuro, ¿no? Pero no son tan complicadas. Pero a veces entenderlas es lo complicado, ¿no? Entonces, en esos ejercicios, lo que nosotros buscamos es que en principio, ¿no? Cada uno lo pueda resolver, ¿ya? Siempre en todas las cotizaciones que se les va a encomendar que hagan, yo al final de la semana, una vez que yo vea que ya todos han presentado sus trabajos, yo les voy a enviar la resolución, ¿ya? Para que puedan ver dónde fallaron, ¿no? Con cuál es la solución adecuada de cada cotización, ¿ya? Pero lo importante es que en principio ustedes traten de resolverlo. Si a pesar de ello no entendieran, yo les reitero, no somos personas que estamos alejadas, formamos parte de un solo grupo, y entre ustedes mismos también pueden acordar, ¿no? Mira, Eric con Alberto. Alberto, buenas noches. Te puedes juntar, ¿no? Y ¿Cómo está, profesor? Buenas noches. ¿qué tal? ¿Qué tal, Alberto? Y de repente pueden intercambiar ideas, ¿no? Entonces, pero a mí me parece que esto se hace así. Y eso es lo importante, que ustedes establezcan sinergia, ¿ya? Es cierto, no estamos haciendo, no es una enseñanza presencial, pero por ello mismo creo que deberían buscar un tiempo, ¿no? De repente hay una tarea complicada, Alberto lo puede llamar a Eric, Eric lo llama a Alberto, ¿no? Y si a pesar de eso ustedes dos no están dando, no están conformes, me dicen, profesor, tenemos esta duda, me pueden llamar, no hay ningún problema, ¿no? Dentro del horario que les he explicado,
Los mensajes de WhatsApp creo que son lo más rápido, ¿no? Están los correos, están todo, por eso les he mandado ese mensaje hoy día, ¿ya? Para que tú no tengas ningún problema en establecer esa comunicación conmigo, ¿ya? Cualquier consulta, ¿ya? Entonces, ahora sí, bueno, siquiera somos tres, empecemos con el tema, a ver si podemos concluir lo que es el riesgo de incendio, y nos habíamos quedado en los riesgos excluidos. Erupciones volcánicas, terremotos, temblores de tierra o cualquier otra convulsión de la naturaleza, con excepción de rayo, guerra internacional o civil y actos perpetrados por enemigos extranjeros, hostilidades u operaciones bélicas, asonada, motín o conmoción civil o popular, huelgas, conflictos colectivos de trabajo o suspensión de hechos de labores y movimientos subversivos. Explosión distinta a la proveniente de incendio, material para armas nucleares, emisión de radiaciones ionizantes, contaminación por la radioactividad de cualquier combustible nuclear o de cualquier desperdicio proveniente de la combustión de dichos elementos, apropiación por tercero de las cosas aseguradas durante el siniestro o después del mismo, objetos averiados o destruidos por fermentación, vicio propio, ni los daños ocasionados por la calefacción o la desecación a que hubieran sido sometidos los objetos asegurados, daños y desperfectos que sufran los aparatos eléctricos y o sus accesorios por una causa inherente a su funcionamiento o por la caída del rayo, aunque en la misma se produzca incendio. Tipos de póliza. Una póliza de incendio puede ser seguro de daño a la propiedad a riesgo nombrado. Bajo el seguro de incendio y líneas aliadas a riesgo nombrado, se pueden incluir las siguientes cláusulas de acuerdo con las necesidades del riesgo que se analice. Entre las principales líneas aliadas tenemos las siguientes, las cuales pasamos a desarrollar, donde lo más importante es conocer muy bien cada una de las coberturas. O sea, a continuación vamos a desarrollar todas las cláusulas, ¿no? Al menos las más importantes, que corresponden al seguro de riesgo nombrado. A. Cobertura para pérdidas o daños ocasionados directamente por incendio o rayo en instalaciones o aparatos eléctricos. De acuerdo con lo establecido en el acápite incendio y o rayo en aparatos eléctricos de las condiciones generales de esta póliza, la presente cláusula se extiende a cubrir las pérdidas o daños que sufran los aparatos, accesorios e instalaciones eléctricas que sean consecuencia directa de rayo o incendio que tal fenómeno origine o desarrolle. Incendio accidental, aunque provenga de desgaste natural, falla mecánica o eléctrica, defecto de fabricación, uso inadecuado, cortocircuito, arco voltaico, sobrecargas u otras causas inherentes al uso de la electricidad. Exclusiones de esta cláusula. Se encuentran excluidas de la presente cláusula las siguientes pérdidas o daños: los ocasionados por los hechos señalados en el inciso B del primer párrafo de esta cláusula, a menos que se produzca incendio, en cuyo caso se pagará solamente los daños que sobrevienen por incendio, incluyendo las pérdidas o daños ocasionados por las causas especificadas en el mencionado inciso, pérdidas o daños indirectos o consecuenciales de cualquier tipo. Cláusula B. Cobertura para cubrir daños materiales, incluyendo los de incendio o ocasionados por explosión. En consideración al pago de la extraprima correspondiente, o sea, como ustedes están entendiendo, estas coberturas van con un pago extra, ¿ya? Para poder tener acceso a estas coberturas se paga una prima extra, ¿ya? Por eso se dice en consideración al pago de la extraprima correspondiente. Queda expresamente convenido que no obstante lo establecido en las condiciones generales de la póliza, esta se extiende a cubrir hasta por los valores asegurados establecidos en la póliza, las pérdidas o daños que sufran los bienes asegurados como consecuencia de explosión que ocurra dentro o fuera del predio del asegurado, sea que ella origine o no un incendio. Exclusiones. Se encuentran excluidas de la presente cláusula las siguientes pérdidas o daños: los sufridos por cualquier caldero, economizador u otro aparato que funcione bajo presión interna, fluido de vapor en el cual se origine la explosión, así como las pérdidas o daños al contenido de dicho caldero, economizador o aparato. Acá quiero detenerme un rato y hacer una explicación. Esto tiene una razón en cuanto a que un caldero se asegura bajo un seguro de riesgos ramos técnicos,
se asegura como rotura de maquinaria, ¿ya? Entonces, en un evento donde hubieran varios calderos, en una zona de alguna fábrica que utilice calderos, ¿no? Si el caldero, ¿no? Por falla propia interna, que esa es la condición de la póliza de rotura de maquinaria, sufre una explosión y con esta puede contaminar a otros calderos o ocasionar daños materiales a otros calderos, el seguro de rotura de maquinaria solamente va a cubrir ese caldero que tuvo el daño. Los demás van a estar cubiertos por el seguro de incendio bajo esta cláusula, ¿ya? Eso hay que tenerlo muy presente, ¿ya? Entonces, en los casos de explosión de un caldero, el seguro de rotura de maquinaria cubre ese caldero, ¿ya? Pero no tiene una cobertura para el daño colateral. Por ende, el seguro complementa con el seguro de incendio, por eso que está excluido acá, en esta cláusula, ese caldero que origina todo, pero sí cubre todos los daños consecuenciales que este caldero pueda ocasionar, ¿ya? Pérdidas o daños ocasionados comúnmente como onda sónica. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es la onda sónica? Raúl, buenas noches. Walter, buenas noches. Buenas noches, profesor. Una preguntita suelta nomás, ¿no? ¿Saben ustedes lo que es la onda Onda sónica? sónica. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Raúl. Sí, Walter, onda sónica. Mm, Asu, ¿dónde estás, Walter? ni idea. No tienes idea, ya. Los aviones, ya, por ejemplo, hay aviones que son tan veloces que van a la velocidad del sonido. Cuando rompen la velocidad del sonido, Ok. crean una onda sónica. Y esa onda sónica, Mm, inclusive, puede causar daños al pasar, de repente, puede pasar por la ciudad y puede romper las lunas de un edificio, ¿ya? Entonces, esa es la onda sónica. ¿Alguno de ustedes sabía eso? No, primera vez. ¿Sí? No, profesor, no. O sea, sí he escuchado de las ondas, pero no pensé que... Sí, es cierto. O sea, en Estados Unidos, todas aquellas ciudades que están muy cerca, por ejemplo, los aeropuertos mayormente los hacen muy alejados de las ciudades. Y entonces, y más los aeropuertos que tienen cercanía a bases militares. Obviamente las bases militares también están alejadas, ¿no? Y en las bases militares de las fuerzas aéreas, ¿no? Hay muchos aviones supersónicos, ¿no? Que al momento que se elevan o salen o despegan, ¿no? Igual también al decolar es cuando vuelven aterrizan a la Tierra, ¿no? Van a agarrar su momento en el que van a tener que llegar a la velocidad del sonido. Entonces, en ese momento, al pasar la barrera del sonido, inmediatamente Mucho, poquito. ese avión provoca una onda sónica, ¿no? Si está muy cerca a algún sitio poblado o que haya construcciones donde haya vidrio mayormente, es ahí donde causan o pueden causar daños, ¿no? Entonces, obviamente, esos daños, pues todos van a estar de acuerdo en que fue causado por la onda sónica de un avión. Entonces, lo que tiene que hacer nomás es la compañía de seguros verificar si por ahí cerca ha pasado y haber un montón de personas que son testigos y sobre todo que han sufrido ese tipo de evento, pueden presentar ese reclamo. Eso es lo que es concerniente a la onda sónica. Siempre es importante que en cada, si estoy leyendo algo, ¿no? Ustedes me pueden preguntar, ¿no? Hay a veces conceptos nuevos, ¿no? Que se van a estar explicando o detallando y es importante también que nosotros nos enteremos, ¿no? Porque eso forma parte de nuestra cultura general, ¿ya? Pérdidas o daños producidos por el rompimiento, estallido, desprendimiento de partes rotativas o móviles de maquinaria como consecuencia de fuerza centrífuga o falla mecánica o eléctrica. Cobertura C, cobertura para cubrir daños por terremoto, temblor, erupción volcánica y o fuego subterráneo. Antes de analizar esta cobertura, debemos preguntarnos qué es un terremoto. Se define como movimientos violentos de la corteza terrestre que ocurren en formas de sacudidas y pueden durar varios segundos. Acá también me detengo un momento y digo, yo en toda mi vida he
he sufrido las consecuencias del terremoto y he sentido formas de movimiento, dos formas de movimiento diferentes. Hay un movimiento de terremoto que es así, una especie de vaivén, y hay otro en que es así, ¿ya? Los que son así, mayormente, como se acuerdan en la época de cuando ocurrió en el 2007, creo, lo de, ¿no? de Ica, el movimiento fue así, ¿ya? Pero cuando es así, definitivamente ahí sí no te puedes ni siquiera ni parar, o sea, he ahí en ese momento con esas ondas sísmicas que ocasionan muchísimo daño a las construcciones, ¿ya? El movimiento de vaivén, lo pueden soportar aquellos edificios que están construidos específicamente o son antisísmicos, pero este movimiento sí es bien complicado. Eso es lo que yo he podido experimentar durante mis años de vida acá en Lima, acá en el Perú. Clasificación de los terremotos. Terremotos de orígenes volcánicos. Los sismos volcánicos están directamente relacionados con la actividad volcánica de una región de la Tierra. Usualmente su magnitud no excede de 6.5 grados, pero pueden ser muy dañinos cuando son muy superficiales. En este caso, tenemos la ciudad, como ejemplo acá en el Perú, la ciudad de Arequipa, ¿no? Que están a la vera del volcán, del Misti, ¿no? Y que usualmente, no porque la placa tectónica esté siendo convulsionada o esté friccionándose con otra placa, sino que es el mismo, la actividad volcánica del Misti que de vez en cuando se activa. Y no solamente el Misti, hay otros tipos de volcanes que tienen también Arequipa, ¿no? Que pueden ocasionar ese tipo de terremotos. Terremotos tectónicos. Una placa tectónica o placa litosférica es una gran capa de roca sólida de forma irregular y generalmente compuesta de material oceánico y continental. Su tamaño puede variar de unos cientos de miles de kilómetros cuadrados. Las placas del Pacífico y Antártida están entre las de mayores dimensiones. Ahí tenemos... Disculpe, profesor, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, gracias. Disculpe la tardanza, disculpe. No, no te preocupes, no te preocupes. Igual lo puedes recuperar viendo la repetición de la grabación de nuestra reunión. Tenemos un mapa donde está indicada la cantidad de temblores, ¿no? Que se suceden a lo largo de toda nuestra costa, ¿no? Tenemos también el esquema del encuentro de la placa de Nazca, de la placa oceánica con la placa continental, ¿no? Es una cuestión que como que se mete así, la placa oceánica se está metiendo en la placa, debajo de la placa continental, como pueden apreciar ahí, ¿no? Y tenemos los cinturones de áreas sísmicas que bordean todas las placas continentales, ¿no? En la tercera, son diapositivas bien interesantes. Cobertura de la cláusula C de terremoto. En consideración al pago de la extraprima correspondiente, queda expresamente convenido que, no obstante lo establecido en las condiciones generales de la póliza, esta se extiende a cubrir, hasta por los valores asegurados establecidos en la misma, las pérdidas o daños que sufran los bienes asegurados como consecuencia de terremoto, temblor, erupción volcánica y fuego subterráneo. Los daños cubiertos por esta cláusula que hayan sido ocasionados directamente por terremoto, temblor, erupción volcánica y o fuego subterráneo darán origen a una reclamación separada por cada uno de estos fenómenos. Sin embargo, si varios de estos ocurren dentro de un periodo de 72 horas consecutivas, se considerará como un solo siniestro y los daños que causen deberán ser comprendidos en una sola reclamación. Ahora, acá hay algo que tomar en cuenta. A ver. Desde el momento que están acá indicando 6.5 de grados, ¿no? Habría que tener eso como precedente, ¿ya? Porque si fuese grado menor, ¿no? No sería considerado como terremoto, sino como un sismo, ¿no? Entonces, a partir de 6.5 grados, ¿no? Es que se considera un terremoto, ¿ya? Eso es importante tenerlo presente. Exclusiones de esta cláusula. El seguro otorgado bajo esta cláusula no cubre,
El costo de reemplazar cualquier clase de frescos, murales o esculturas que formen parte del edificio o edificios o construcciones aseguradas, a menos que su valor haya sido declarado y asegurado debidamente. El costo adicional necesario para cumplir con cualquier reglamento o ley que norme la construcción o separación de edificios, cuando dicho costo constituye un monto en exceso del que hubiera sido necesario pagar para reponer los edificios al mismo estado en que se encontraban inmediatamente anterior del siniestro. Pérdidas o daños indirectos o consecuenciales de cualquier tipo. Pérdidas o daños por incendio causados por maremoto, salida de mar, marejada u oleaje, aunque estos fueran originados por terremoto, temblor, erupción volcánica y fuego subterráneo. Pérdidas o daños causados por vibraciones o movimientos naturales del suelo que sean ajenos al terremoto, temblor, erupción volcánica y fuego subterráneo, tales como hundimientos, desplazamientos y asentamientos que afecten la propiedad asegurada. Pérdidas o daños causados en pozos petroleros y minas de carbón. Cláusula D. Cobertura para cubrir daños materiales, incluyendo los de incendio y o explosión, ocasionados por terremoto, temblor, erupción volcánica y o fuego subterráneo. En consideración al pago de la extraprima correspondiente, queda expresamente convenido que, no obstante lo establecido en las condiciones generales de la póliza, ésta se extiende a cubrir, hasta por los valores asegurados establecidos en la misma, las pérdidas o daños, incluyendo los ocurridos por incendio y o explosión, que sufran los bienes asegurados como consecuencia de terremoto, temblor, erupción volcánica y o fuego subterráneo. Los daños cubiertos por esta cláusula, que haya sido ocasionado por algún terremoto, temblor, erupción volcánica y o fuego subterráneo, darán origen a una reclamación separada por cada uno de estos fenómenos. Sin embargo, si varios de estos fenómenos ocurrieran dentro de un periodo de 72 horas consecutivas, se considerarán como un solo siniestro y los daños que causen deberán ser comprendidos en una sola reclamación. Exclusiones. El seguro otorgado bajo esta cláusula no cubre el costo de reemplazar cualquier clase de frescos, murales o esculturas que formen parte del edificio o edificios en construcción aseguradas a menos que su valor haya sido declarado y asegurado separadamente. El costo adicional necesario para cumplir con cualquier reglamento o ley que norme la construcción o reparación de edificios, cuando dicho costo constituye un monto en exceso del que hubiera sido necesario pagar para reponer los edificios al mismo estado en que se encontraban inmediatamente antes del siniestro. Pérdidas o daños indirectos o consecuenciales de cualquier tipo. Pérdidas o daños causados por maremoto, salida de mar, marejada u oleaje, aunque estos fueren originados por terremoto, temblor, erupción volcánica y o fuego subterráneo. Pérdidas o daños causados por vibraciones o movimientos naturales del subsuelo que sean ajenos al terremoto, temblor, erupción volcánica y o fuego subterráneo, tales como hundimientos, desplazamientos y asentamientos que afecten la propiedad asegurada. Pérdidas o daños causados en pozos petroleros y minas de carbón. Deducible. Cada reclamo por pérdidas o daños materiales ocasionados a edificios y o contenidos y o bienes quedará sujeto al deducible indicado en la póliza. Sin embargo, si el seguro comprende dos o más edificios o riesgos separados en un solo predio, se aplicará un solo deducible por cada siniestro. Cobertura para cubrir daños materiales ocasionados directamente por maremoto, tsunami, salida de mar, marejada y oleaje. La palabra maremoto, para efectos de esta cláusula, significa el fenómeno conocido y aceptado internacionalmente como tsunami, entendida como una o varias olas gigantescas que inundan las costas. Exclusiones. Se encuentran excluidas de la presente cláusula las siguientes pérdidas o daños: los causados por terremoto, temblor, erupción volcánica y o fuego subterráneo, los ocasionados a chatas con absorbentes, ni a la tubería que conecta a estas últimas a las instalaciones en tierra, pérdidas o daños indirectos o consecuenciales de cualquier tipo. Deducible. Cada reclamación por pérdida o daños materiales ocasionados a edificios y o contenidos y o bienes quedará sujeta al deducible indicado expresamente en la póliza y será aplicado por cada siniestro. Si el seguro comprende dos o más edificios o riesgos separados dentro de un solo predio, se aplicará un solo deducible por cada siniestro. F.
cobertura para pérdidas y daños directos ocasionados por huracán, ventarrón, tempestad y granizo, caída de aeronaves, impacto de vehículos, humo e incendio, como consecuencia directa del incendio de bosque, monte bajo, praderas, pampas y malezas, o del fuego empleado para el despeje de terreno. En consideración al pago de la extraprima correspondiente, queda expresamente convenido que, no obstante lo establecido en las condiciones generales de la póliza, ésta se extiende a cubrir hasta por los valores asegurados establecidos en la misma, las pérdidas o daños que sufran los bienes asegurados como consecuencia de huracán, ventarrón, tempestad y granizo, caída de aeronaves, impacto de vehículos, humo e incendio, como consecuencia directa de incendio de bosques, monte bajo, praderas, pampas y malezas, o del fuego empleado para el despeje de terreno. Exclusiones específicas para los siguientes riesgos: huracán, ventarrón, tempestad y granizo. Pérdidas o daños ocasionados por el maremoto, salida de mar, marejada u oleaje, inundación, crecientes de agua o desbordamiento, a menos que sean ocasionados directamente por huracán, ventarrón, tempestad o granizo. Pérdidas o daños causados por agua proveniente de un equipo de riego o de regaderas automáticas o de otra tubería, a menos que tal equipo o tubería sufra previamente un daño como resultado directo de huracán, ventarrón, tempestad o granizo. Pérdidas o daños ocasionados al interior de los edificios o a los bienes allí contenidos, causados por lluvia, arena o polvo, llevados o no por el viento, a menos que el edificio asegurado o que contenga los bienes asegurados sufra previamente daños que dejen aberturas en los techos, paredes, puertas o ventanas, ocasionados directamente por huracán, ventarrón, tempestad o granizo. A menos que se aseguren expresa y específicamente, la aseguradora no será responsable por pérdidas o daños causados a los siguientes bienes: molinos de viento o sustones, toldos, avisos o artefactos publicitarios, chimeneas de metal, antenas de radio y o televisión, aditamentos temporales de los techos o techos de paja o cartón, edificios o el contenido de los mismos en curso de construcción o de reconstrucción, a menos que se hallen completamente techados y con todas sus puertas, ventanas y vidrios instalados. Granos, algodón, cosechas y otros bienes a la intemperie. Caída de aeronaves. La aseguradora no será responsable por pérdidas o daños causados por cualquier aeronave a la cual el asegurado haya dado permiso para aterrizar en el predio del riesgo asegurado. Perdón. Impacto de vehículos. La aseguradora no será responsable por pérdidas o daños causados por cualquier vehículo de propiedad del asegurado operado por este o sus dependientes, de propiedad u operado por el arrendatario o sus dependientes, operado por el tenedor del interés asegurado o sus dependientes, a los senderos, caminos, veredas, céspedes, pistas, puentes y demás infraestructura vial, postes de alumbrado público y telefonía, a los mismos vehículos ni a los contenidos de ellos. Humo. La aseguradora no será responsable por pérdidas o daños causados por el humo de chimenea, tanto de hogares como de aparatos industriales. Exclusiones para todas las coberturas. El seguro otorgado bajo esta cláusula no cubre pérdidas o daños indirectos o consecuenciales de cualquier tipo. Cláusula G. Cobertura para pérdidas o daños ocasionados directamente por caída de aeronaves, artefactos aéreos u objetos que caigan de ellos. En consideración al pago de la extraprima correspondiente, queda expresamente convenido que, no obstante lo establecido en las condiciones generales de la póliza, ésta se extiende a cubrir hasta por los valores asegurados establecidos en la misma, las pérdidas o daños que sufran los bienes asegurados como consecuencia de impacto de aeronaves o de artefactos aéreos y de objetos que caigan de ellos conforme a lo escrito en las condiciones generales de la póliza. Exclusiones. El seguro otorgado bajo esta cláusula no cubre pérdidas o daños causados por cualquier aeronave a la cual el asegurado haya dado permiso para aterrizar en el predio del riesgo asegurado, daños indirectos o consecuenciales de cualquier tipo. H. Cobertura para pérdidas y daños ocasionados directamente por impacto de vehículos. En consideración al pago de la extraprima correspondiente, queda expresamente convenido que, no obstante lo establecido en las condiciones generales de la póliza, ésta se extiende a cubrir hasta por los valores asegurados establecidos en la misma, las pérdidas o daños que sufran los bienes asegurados como consecuencia del impacto de vehículos conforme a lo descrito en las condiciones generales de la póliza. Exclusiones.
Bajo la presente cláusula no se cubren las pérdidas o daños causados por cualquier vehículo de propiedad del asegurado u operado por este o sus dependientes, de propiedad u operado por el arrendatario o sus dependientes, operado por el tenedor del interés asegurado o sus dependientes. A los senderos, caminos, veredas, céspedes, pistas, puentes y demás infraestructura vial, postes de alumbrado público y telefonía. A los mismos vehículos ni a los contenidos de ellos. Cláusula I. Cobertura para pérdidas y daños ocasionados directamente por humo. En consideración al pago de la extraprima correspondiente, queda expresamente convenido que, no obstante lo establecido en las condiciones generales de la póliza, esta se extiende a cubrir hasta por los valores asegurados establecidos en la misma las pérdidas o daños que sufran los bienes asegurados como consecuencia de humo. Exclusiones. Bajo la presente cláusula, no se cubre el humo de chimeneas tanto de hogares como de aparatos industriales, las pérdidas o daños directos o consecuencias de cualquier tipo. J. Cobertura para daños ocasionados directamente por lluvia. En consideración al pago de la extraprima correspondiente, queda expresamente convenido que, no obstante lo establecido en las condiciones generales de la póliza, esta se extiende a cubrir hasta por los valores asegurados establecidos en la misma, las pérdidas o daños que sufran los bienes asegurados como consecuencia de entrada de agua en los edificios proveniente de lluvia, sea o no consecuencia de la obstrucción o su insuficiencia de colectores, desaguaderos y similares. Para efectos de la presente cláusula, se entiende por lluvia la precipitación pluvial en exceso de 2 milímetros en una sola vez y o durante cada periodo de 48 horas registrada por el Instituto Meteorológico del Perú. Cláusula de 48 horas. Todas las pérdidas o daños que sean consecuencia de lluvia y que se encuentren amparados por la presente cláusula y que ocurran dentro de un periodo de 48 horas consecutivas serán consideradas como un solo siniestro. Exclusiones. Bajo la presente cláusula no se cubre pérdidas o daños causados por humedad atmosférica, llovizna y helada, así como los producidos por efectos de plagas de toda especie, inclusive por moho y hongos, huracán, ventarrón, tempestad y granizo, bienes que se encuentren a la intemperie, daños o pérdidas indirectas o consecuenciales de cualquier tipo, inundación causada por crecida de ríos, desborde de acequias, lagos y lagunas, así como deslizamiento de tierras producidas por huaicos, por lluvia de huaicos, ¿no? Cultivos, plantaciones, cosechas en pie, carreteras, pistas, veredas, obras de alcantarillado y otras obras de ingeniería similares. Cláusula K. Cobertura para daños ocasionados directamente por inundación. En consideración al pago de la extraprima correspondiente, queda expresamente convenido que, no obstante lo establecido en las condiciones generales de la póliza, esta se extiende a cubrir hasta por los valores asegurados establecidos en la misma. Las pérdidas o daños que sufran los bienes asegurados como consecuencia de inundación, crecida de ríos, desbordes de acequias, lagos y lagunas, así como deslizamiento de tierra producidos por lluvia, entre paréntesis huaicos. Cláusula de 48 horas. Todas las pérdidas o daños que sean consecuencia de lluvia y que se encuentren amparados por la presente cláusula y que ocurran dentro de un periodo de 48 horas consecutivas serán consideradas como un solo siniestro. Exclusiones. Bajo la presente cláusula no se cubren pérdidas o daños producidos por efecto de plagas de toda especie, inclusive por moho y hongos, maremoto, tsunami y o salida de mar y o marejada y o oleaje, huracán, ventarrón, tempestad y granizo, bienes en campo abierto, a menos que se encuentren separados de ríos, acequias, lagos y lagunas, por medio de una red de material sólido, ladrillo, cemento o concreto, con una altura mínima de 2 metros o se encuentre en terraplenes o sobre plataformas o tarimas a una altura mínima de 1 metro con respecto al nivel del resto de la planta o predio. Daños o pérdidas indirectas o consecuenciales de cualquier tipo. Entrada del agua en los edificios proveniente de lluvia, sea o no consecuencia de la obstrucción o insuficiencia de los colectores, desaguaderos y similares. Cultivos, plantaciones, cosechas en pie, pistas, veredas, obras de alcantarillado y otras obras de ingeniería similares. L, cláusula L. Cobertura para pérdidas o daños ocasionados directamente por agua. En consideración al pago de la extraprima correspondiente, queda expresamente convenido que, no obstante lo establecido en las condiciones generales de la póliza, esta se extiende a cubrir, hasta por los valores asegurados establecidos en la misma, las pérdidas o daños que sufran los bienes asegurados
como consecuencia de agua que inunde, se descargue o derrame de tanques, tuberías o aparatos del sistema de circulación de agua y desagüe, de un sistema de calefacción, de aparatos industriales o domésticos, de aparatos de refrigeración, de instalaciones de aire acondicionado y de redes de conducción de agua para alimentación de instalaciones para protección contra incendios, como consecuencia directa de la rotura, desborde o desperfecto imprevisto y accidental de los mismos. Exclusiones. Bajo la presente cláusula no se cubre el costo de reparar el desperfecto que originó la pérdida o daño. ¿Ya? Acá tomen nota de esto. No se cubre el daño que ocasionó, ¿no? O el desperfecto que ocasionó todo el daño, ¿no? Eso es lo que no se cubre, ojo en este caso, ¿ya? Pérdidas o daños indirectos o consecuenciales de cualquier tipo. Pérdidas o daños a las existencias y o mercaderías aseguradas que se encuentran directamente sobre el piso del local, a menos que éstas se encuentren en estantes o parihuelas o tarimas de un mínimo de 15 centímetros de altura a partir del suelo. M. Cobertura para daños por huelgas y conmociones civiles, daño malicioso, vandalismo y terrorismo. En consideración al pago de la extraprima correspondiente, queda entendido y convenido que la presente cláusula ampara hasta el límite del valor asegurado de la cobertura de terrorismo en los términos y condiciones y con las limitaciones aquí previstas. Los bienes asegurados por daños materiales causados por la acción de daño malicioso, vandalismo, huelga, conmoción civil y terrorismo, incluida la explosión originada en tales hechos. Definiciones. Daño malicioso, vandalismo. El acto malicioso o malintencionado de cualquier persona o personas, sea que tal acto se haga durante una alteración del orden público o no. Terrorismo. Para el propósito de este endoso, un acto de terrorismo significará un acto, incluyendo pero no limitado al uso de la fuerza o violencia y o la amenaza de cualquier persona o grupos de personas, ya sean actuando solas o por cuenta o en conexión con cualquier organización o organizaciones o gobiernos, cometidos con propósitos políticos, religiosos, ideológicos o similares, incluyendo la intención de influenciar en cualquier gobierno y o infundir temor al público. Huelga y conmoción civil. Para efecto del seguro se entiende lo siguiente: el acto de cualquier persona que intervenga junto con otras personas en cualquier alteración del orden público, sea o no con relación a una huelga o lookout. La acción de toda autoridad legalmente constituida que tenga como fin la represión de tal alteración del orden público o la tentativa de llevar a efecto tal represión o la minoración de las consecuencias de tales alteraciones. El acto premeditado, realizado por cualquier huelguista u obrero impedido de trabajar debido a un lockout con el fin de activar una huelga o para contrarrestar un lockout. La acción de toda autoridad legalmente constituida con el fin de evitar o de intentar cualquier acto de la naturaleza susodicha o con el fin de aminorar las consecuencias del mismo. Condiciones especiales. La suma asegurada para esta cláusula no puede ser restituida. Cuando en el momento de un siniestro los bienes asegurados tengan un valor superior a la cantidad estipulada como valor declarado en la presente póliza, se aplicará el infraseguro correspondiente, por lo que el asegurado será considerado como su propio asegurador por la diferencia y por lo tanto soportará su parte proporcional de los perjuicios y daños. Cuando la póliza comprenda varios artículos, la presente estipulación es aplicable a cada uno de ellos por separado. El límite de indemnización indicado en las condiciones particulares de la póliza delimita la indemnización que le corresponde pagar a la aseguradora por cada pérdida o daño amparado por la presente cláusula durante un periodo consecutivo de 72 horas. Exclusiones. Bajo la presente cláusula no se cubre las pérdidas causadas por interrupción del negocio debido a la extensión de cobertura a proveedores y o distribuidores o impedimento de acceso al predio. La pérdida, daño, costo o gasto causado directa o indirectamente por cualquier interrupción de servicios, energía, gas, agua, comunicaciones, etc. Pérdidas provenientes de contaminación ambiental, virus electrónico o de computadoras, hackers e impacto de cohetes o misiles. La pérdida, daño, costo o gasto causado directa o indirectamente por contaminación biológica o química debe entenderse por contaminación, el envenenamiento o prevención y o limitación del uso de objetos debidos a efectos químicos y o sustancias biológicas. El terrorismo cibernético, daños derivados de manipulación de la información generada,
enviada, recibida, almacenada, comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudiera ser, entre otros, el intercambio electrónico de datos, EDI, Internet, el correo electrónico. Exclusiones. Bajo la presente cláusula no se cubren las pérdidas causadas por interrupción del negocio debido a la extensión de cobertura a proveedores y o distribuidores o impedimento de acceso al predio. La pérdida o daño, costos o gasto causado directa o indirectamente por cualquier interrupción de servicios, energía, gas, agua, comunicaciones, etc. Pérdidas provenientes de contaminación ambiental, virus electrónico o de computadoras, hackers e impacto de cohetes o misiles. La pérdida, daño, costo o gasto causado directa o indirectamente por contaminación biológica o química. Debe entenderse por contaminación el envenenamiento o prevención y o limitación del uso de objetos debidos a efectos químicos y o sustancias biológicas. El terrorismo cibernético, daños derivados de manipulación de la información generada, enviada, recibida, almacenada, comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudiera ser, entre otros, el intercambio electrónico de datos, EDI, Internet, el correo electrónico, guerra, invasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidad u operaciones bélicas, haya o no declaración de guerra, guerra civil, alborotos populares, huelga o conmoción civil, asumiendo las características de un levantamiento popular, asonada militar, rebelión, revolución, insurrección y poder militar o usurpador. Pérdidas o daños cuyo origen tenga como causa directa el intento o la realización de un acto de robo o hurto, o sea causado por cualquier persona que tome parte en tales actos, a menos que tales actos sean consecuencia directa de los riesgos específicos amparados por esta cláusula. Actos de terrorismo cometidos contra compañías multinacionales que generen pérdidas en más de un país. Los daños materiales provenientes de tomas realizadas por movimientos armados a caseríos, pueblos y ciudades, así como los derivados de la acción de la autoridad para repelerlos. Cláusula N. Cobertura para pérdidas o daños ocasionados por onda sónica generada por aeronaves. En consideración al pago de la extraprima correspondiente, queda expresamente convenido que, no obstante lo establecido en las condiciones generales de la póliza, ésta se extiende a cubrir hasta por los valores asegurados establecidos en la misma, las pérdidas o daños que sufren los bienes asegurados como consecuencia de onda sónica generada por aeronaves. El seguro otorgado bajo esta cláusula no cubre pérdidas o daños indirectos o consecuenciales de cualquier tipo. O cobertura contra rotura accidental de vidrios y o cristales. En consideración al pago de la extraprima correspondiente, queda expresamente convenido que, no obstante lo establecido en las condiciones generales de la póliza, ésta se extiende a cubrir hasta por los valores asegurados establecidos en la misma. Los daños sufridos en cristales o vidrios detallados en este anexo únicamente